todos alguna vez creímos tener una buena idea que al final nos costó muy cara, algunas más caras que otras. Y el ejemplo de esto clásico en la Escritura es Abraham. Parece una ironía, pero justo en la casa del padre de la fe se tomó una decisión que hasta el día de hoy ha dejado nefastas consecuencias, ¿verdad? Una decisión que vino a causa de la desesperación, causó un daño terrible. Y les confieso que esta historia de Abraham, de Sara y de Agar es una de las más difíciles de digerir para mí. Para aquellos que, ¿verdad?, no reconocen la historia, Dios promete un hijo a Abraham en su vejez. Sara era estéril y en su vejez él les promete darles un hijo a través de Sara, pero Sara se desespera y le parece una buena idea dar a su sierva para que tenga intimidad con su esposo y que de ahí tengan un hijo. Y esto parece como que, wow, a nosotros, ¿verdad? Nos parece, wow, qué insensible, qué clase de idea es esa, eso es terrible. Entonces después que nace el hijo de Agar, a Sara se le ocurre expulsarlos y le pide a Abraham que los expulse y Abraham lo hace y uno diría, wow, ¿cómo él se atreve a hacer tal cosa? Pero hay varias cosas que tenemos que considerar porque a mí también, amados hermanos, me ha chocado mucho esa historia, es una de las historias que siempre me choca, pero hay unas cositas históricas que tenemos que ver. Por ejemplo, en este tiempo, Abraham no estaba bajo la ley de Moisés. Moisés todavía no existía. Entonces Abraham no estaba bajo la ley de Moisés, no había ley. De hecho, Abraham era un hombre que venía de una tierra politeísta, de una tierra idólatra, y Dios lo llama y él, sin conocer quién es Dios, le hace caso y obedece a esa voz y lo deja absolutamente todo por un Dios que no conoce. O sea, tenemos que entender por qué se le llama padre de la fe. No se le llama padre de la fe porque él era el más sabio o lo más grande. No. Es porque sin conocer a Dios decide seguirlo. Él no tenía un referente de Dios y él lo sigue dejando absolutamente todo. Entonces, en este entonces, Abraham todavía estaba bajo la ley o bajo las costumbres de su tierra. Él sigue a Dios. Y él tiene conversaciones con Dios, pero todavía en su vida rigen muchas cosas de su tierra. Y parte del código de Mesopotamia, Ur de los Caldeos, una ciudad de Mesopotamia, era el código Ur-Namun. Ese era el código bajo el cual todavía ellos estaban. Y en ese código legal de Mesopotamia, que obviamente no era súper perfecto y no era súper elaborado, porque Mesopotamia sí se le conoce como la cuna de la civilización, pero todavía no estaban tan elaboradas como las leyes, no estaban elaboradas como las tenemos ahora, pero sí tenían un código. Y en ese código existía lo que se conocía como esclava esposa. Quiere decir que bajo este código de Ur-Namun y aún el que vino después, que era el código de Hammurabi, era legal que si la esposa de un patriarca no podía dar a luz, que éste pudiera engendrar de la esclava de su esposa. El hijo que entonces naciera de esa unión sería considerado hijo legítimo y heredero de la esposa legal. ¿Ok? Así que esto es tremendo, son cosas buenas para entender la historia y el porqué de las cosas. La situación entonces surge cuando Agar tiene su hijo y después Sara da a luz a Isaac. Y entonces el hijo de Agar, Ismael, comienza a burlarse y a menospreciar al hijo de Sara. Y esto alertó a Sara. Sara de repente pensó, las cosas aquí se van a poner difíciles, va a amenazar a mi hijo y esto va a ser un peligro. Ella estaba viendo de antemano lo que en efecto sucedió, porque como sabemos, la descendencia de Ismael siempre ha estado en contra de la descendencia de Isaac. Ha sido la guerra de los tiempos, ¿verdad? De todos los tiempos. Así que no estaba lejos de la realidad. Entonces fue a decirle a Abraham que se vayan esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esta esclava. Esto le dolió mucho a Abraham. Miren esto, amados, a veces uno pasa estos detalles por alto, pero le dolió mucho a Abraham. No fue que Abraham fue indiferente, porque se trataba de un hijo suyo. O sea, Ismael era su hijo. Pero Dios, que también estaba viendo el peligro que Sara estaba viendo, le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava.
haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esa era, recordemos que esa fue la promesa que Dios le hizo. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Así que Dios no fue indiferente a Sara, ¿verdad? A la promesa que había hecho Abraham, pero tampoco fue indiferente a la esclava y a su hijo, aunque esa no era el plan de Dios, ni era la voluntad de Dios, no fue la idea de Dios. Dios como quiera le promete a Abraham que iba a protegerlos también. Entonces, claro, esto no quita la incomodidad que se puede sentir al saber que alguien tiene intimidad con una mujer y luego la expulsa con su hijo, ¿verdad? No se siente bien, pero la historia sucede así por muchas razones que luego vamos a ver, ¿verdad? De que en efecto la promesa que Dios había hecho se iba a ver amenazada por esta situación que, como dijimos, no vino de Dios. O sea, fue un error del hombre. Entonces Dios no fue indiferente como quiera eso. Miren, y esto me llama la atención porque aún a veces en medio de nuestras malas decisiones, Él extiende su gracia, ¿no? Entonces, Él le promete proteger a Agar y a su hijo. Entonces Abraham envía a la mujer y al niño con comida y con agua hacia Betesda. Y esta es otra situación. A veces pensamos que él envía a Agar al desierto para que se muera y no fue así. Él la envía hacia Betesda, él la envía hacia un lugar seguro, que sabemos que Betesda, ¿verdad? Es un lugar muy famoso en la escritura. La finalidad de Abraham no era eliminarlos tampoco y él los envía con agua y con comida, pero el agua y la comida se acaban y sucede lo siguiente. Cuando se acaba el agua que había en el cuero, la mujer deja al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia. Ella como que lo deja y no lo quería ver, no lo quería ver morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Y esta imagen obviamente nos impacta demasiado. Aquí nos presenta la historia a una mujer cansada, no solamente del camino físico, sino cansada de su historia, cansada de la esclavitud, cansada del abuso, cansada, ¿verdad?, del trato injusto, porque ella lo sentía como un trato injusto. Claro, ella cuando queda embarazada también se burla de Sara, ¿ves? Estas cosas suceden, a veces uno las pasa por alto, pero según el código también de ellos, el que una esclava se burlara de una ama era una afrenta y podía ser expulsada. Así que cuando ella queda embarazada y ve que Sara no puede tener hijos, ella comienza a burlarse de Sara. Entonces también por derecho, ellos podían tener el derecho también de expulsarla. Son detalles que a veces no conocemos y debemos conocer para entender un poquito mejor. Pero estoy segura que ella como quiera guardaba resentimiento, guardaba ira en su corazón, no tenía esperanza al punto de que deja al niño debajo de un arbusto para no verlo morir. Y es que yo no me quiero imaginar esa situación, ¿verdad? Pero Dios, y esto es importante porque cuando hay un pero de Dios, hay una pausa de Dios, hay una intervención de Dios en la historia, debe llamar nuestra atención. Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Wow, ahí donde está. Dios ha escuchado al niño. Y esto me da ternura y a la vez me alerta, ¿verdad? Y abre mis ojos a esta realidad. Dios escucha el llanto de los niños. Dios escucha. Yo sé que a veces parece que no. Parece que Dios es indiferente a los niños que están siendo maltratados. Parecería que Dios es indiferente al abuso infantil. Parecería que Dios es indiferente a los padres que descuidan a sus hijos y al llanto de esos niños que son descuidados por sus padres. Pero ¿sabes qué? Dios escucha el llanto de un niño. Dios escucha el llanto y está atento al maltrato y al abandono. Parece que no, pero sí. Dios no es indiferente y tarde o temprano, escucha bien, hará justicia. Entonces el ángel le dice, anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Más adelante, ¿verdad? En la profecía también le incluye de que ese nene nunca tendrá paz, que ese niño siempre estará en guerra. Y así lo vemos hoy día, ¿verdad? Que
Dios sabía lo que iba a suceder con este niño, que toda esa amargura que lleva por dentro, ¿verdad?, se iba a extender a sus generaciones, y así ha sido. Así que Sara sí tenía razón. El mantener a Ismael allí en la casa les iba a causar grandes problemas y podía amenazar a Isaac. Pero entonces, y esto es a lo que quería llegar, entonces dice la Escritura, Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Esto es bien importante. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Y aprendí esto hace poco de una predicación que escuché de Marcos Vidal. Y es algo de lo que yo no me había percatado. Fíjense que la Biblia no dice que Dios hizo brotar de momento, que Dios hizo brotar agua de momento. La Biblia no dice que de repente brotó un manantial. No, la Biblia dice, entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. El pozo estaba ahí. El agua estaba ahí. El cuidado de Dios estaba ahí. La provisión estaba ahí, pero Agar no lo podía ver. Además de su cansancio, Agar estaba molesta, estaba resentida, tenía odio, muy probablemente tenía mucha amargura en su corazón, y esa ira, esa amargura la cegaron. ¿Sabes que la ira y la amargura son cegadoras al punto de que Dios puede estar proveyéndote para tu necesidad y tú no lo veas? El pozo estaba ahí, pero muy probablemente ella estaba tan cegada con su amargura que no lo podía ver. Comenzamos esta serie hablando de cómo Pablo, estando en la cárcel, pedía a Dios que los ojos de la iglesia en Éfeso fuesen abiertos, y esta es una de las razones. A veces lo que necesitamos no es que Dios provea algo, sino que nos haga ver lo que ha provisto, que abra nuestros ojos para ver las bendiciones que ya tenemos. A veces lo que necesitamos no es que Dios haga algo con aquellos que nos hicieron daño, es pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que nos haga entender lo que está haciendo en y con nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, para ver más allá de lo que nuestra realidad nos plantea. Mi papá siempre nos cuenta cómo fue aquel día que entregó su vida a Cristo. Él venía de una niñez muy difícil y de una vida, ¿verdad?, de fiestas y alcohol. Él es músico y en aquel entonces conoce a otro guitarrista con el que hace amistad y comienzan a tocar juntos en las tardes en la casa de este nuevo amigo. Y como solía ser una tarde, llega esperando tener otra velada musical, pero se encuentra con un culto de oración porque resulta que este nuevo amigo, este otro guitarrista, le servía a Cristo. Mi papá estaba muy incómodo. Decide quedarse afuera y esperar a que el tiempo de oración terminara. Y él dice que no recuerda cómo, que él no sabe cómo. De momento se encuentra en medio de la sala de la casa. Él dice que no se acuerda ni el momento en que entró, pero él dice que de momento se da cuenta que él está llorando en medio de la célula de oración, del culto de oración. Y allí, entre lágrimas, entrega su vida al Señor. Dice que él estaba llorando como un nene chiquito, como un niño allí. Y hasta el día de hoy todavía está pensando cómo fue que llegó del estacionamiento de la casa adentro. Y dice que él lloraba y mientras lo hacía sentía que una carga pesada salía de él. Y él decía que se comenzó a sentir liviano, comenzó a sentir un amor tan profundo que lo llenaba tanto que de llorar comenzó a reír de gozo. Y él dice, fue como que fui de llorar a sentir un gozo profundo, un amor tan profundo que yo no podía parar de reír. Aunque al principio estaba reacio, luego ya no quería que ese momento terminara. Y aquellos que han tenido esta experiencia lo pueden entender muy bien. Cuando tú estás en la presencia del Señor, que no siempre vamos a sentir la presencia del Señor, pero cuando hay esos momentos que tú puedes sentir la presencia del Señor y cómo su Espíritu Santo está obrando en tu vida, obrando en tu corazón, es tan maravilloso que tú no quieres que el tiempo pase, tú quieres quedarte ahí. Y así fue. Entonces, cuando terminó todo, dice que los hermanos de la iglesia que estaban allí comenzaron a abrazarlo y él dice que se sentía raro porque aunque no los conocía, también los amaba, como que él decía, yo sentía amor por ellos sin conocerlos. Wow, miren lo que hace el amor del Señor. Te hace amar aún a los desconocidos, aún a los extraños. Eso es lo que hace esta familia de la fe, el Espíritu Santo, cuando Cristo llega a nuestro corazón. Pero lo más impresionante y lo que se me ha quedado del relato de mi padre es que él dice que ese día, esa noche, cuando él sale de allí,
él vio la luna por primera vez. Dice, en toda mi vida yo no había visto la luna. Yo no había visto los montes, yo no había visto el mar, yo no había visto los árboles, yo no veía nada. Yo tenía ojos, pero no veía. Las bendiciones estaban a mi alrededor, pero yo no las podía percibir, estaba ciego. Dios me estaba rodeando, pero yo me sentía solo, no lo podía ver hasta el día que entregué mi vida a Jesucristo y mis ojos fueron abiertos. Y él dice que desde ese día dejó, ¿verdad?, la adicción al alcohol, el alcoholismo, ya no le gustaban las cervezas, dejó de fumar, todo eso. Ya nada de eso le apetecía porque Cristo había tomado su corazón para llenarlo con su amor. Aleluya. La fuente de agua estaba ahí, él no la había visto, pero ese día tomó de ella y todo cambió. Entonces muchas personas llegan a la iglesia pidiéndole cosas a Dios y si Dios no las cumple, se van enojados y ya no quieren regresar. Están secos, vacíos y pareciera que Dios no quiere llenarlos, pero tal como sucedió con Agar, Dios ha provisto una fuente de agua. Tal como sucedió con mi padre, Dios ha provisto la fuente. Es Cristo, dice la Escritura. De Él brotan ríos de agua viva. Él es el manantial de vida. Ahora la cosa es si lo podemos ver. El asunto es si tú lo quieres ver, porque a veces queremos todo lo demás menos a Cristo. Y te voy a decir una cosa, no hay plenitud sin Él. Tal vez estás rodeada de muchas bendiciones hoy. Está la luna sobre ti. Están los árboles maravillosos frente a ti, pero el dolor y la amargura no te dejan ver. Tal vez Dios sí te ha enviado personas que te aman y que te de verdad te aprecian de verdad, pero la amargura por lo que te hicieron otras personas no te está permitiendo ver. Tal vez Dios sí ha provisto lo necesario para sostenerte en este tiempo, pero la ira te consume y no puedes ver el agua fluir. Entonces hoy yo te invito, si esa persona eres tú, a que hagas esta oración sincera conmigo. Padre, te doy las gracias por Jesucristo, la fuente de agua viva que nunca deja de brotar. Hoy te entrego mi dolor, hoy te entrego mi amargura, te entrego mis recuerdos, hoy decido perdonar. Te entrego todo, perdono a los que me hirieron y dejo todo este resentimiento atrás. Abre mis ojos, Señor, dile ahí donde estás, abre mis ojos, Padre. Quiero conocerte en medio de este desierto. Quiero ver a Cristo. Díselo ahí, quiero ver a Jesucristo, la fuente de vida. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Lorel Quiles y te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.